Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta nueva reunión del Comité de Empresa, Economía y Desarrollo en América con la presentación del doctor Douglas Umbrera, quien es el nuevo coordinador del CET. Nos ha tocado asumir otros derroteros y con mucha tristeza estamos dejando este espacio que nos ha proporcionado tan buenos momentos, tan buenas experiencias de conversación, de discusión, de generación de ideas en el campo básicamente del desarrollo económico, pero con todos los componentes que tiene el desarrollo, incluso los de tipo cultural y tecnológico. En esta oportunidad, Douglas, quien es nuestro nuevo coordinador, debe ser presentado formalmente. Aquí lo conocemos ya porque nos ha dado dos charlas, una para el comité de, de dirección del CET y otra aquí en el foro, que fue sobre los BRICS y fue una experiencia muy rica, muy interesante y bastante polémica. Eh, Douglas es una persona con una gran visión, con una gran preparación y una gran prospección. Y para resumir su currículum, diremos que tiene un bachelor en economía en Canadá, tiene un máster en la Católica en Venezuela y tiene el doctorado de economía de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de la universidad en economía y en el doctorado y además ha tenido importantes cargos en el área financiera pública y privada en nuestro país y en la consultoría. Ajá. Bueno, entonces, este, basado en esa experiencia y pensando en diversificar las formas de abordar los temas en nuestro foro, la semana pasada hicimos un conversatorio, la semana antepasada hicimos un coloquio, hoy vamos a hacer un diálogo. Vamos a dialogar Douglas y yo, acompañados por dos expertos también en distintas áreas de la economía, que son Jorge Baral y Jorge Hurtado. En esta oportunidad vamos a dialogar y vamos a escuchar las preguntas y observaciones que nos hacen los dos Jorge. Este, yo voy a comenzar con una pregunta a, a Douglas y la voy a hacer con mucha esperanza, basada en su experiencia. Douglas, ¿cómo se haría en Venezuela? ¿Cómo ves tú, no la parte teórica solamente o conceptual, sino la parte operativa de la transición financiera en Venezuela? El problema fiscal y el problema de la deuda externa. En términos generales, como si yo fuese, ojalá que no, pero si yo fuese presidente de la República y tú fueses el ministro de Hacienda y te dice, bueno, Douglas, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo hazte la idea de que te toca abordarlo y de que estás simplemente, no vas a la solución concreta, sino al planteamiento general, para que te sientas libre de hablar? Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes a todos. Es un placer compartir con ustedes este espacio. Para mí un motivo de satisfacción y una oportunidad de compartir con ustedes como coordinador de este grupo. Espero que podrá constituirse o aumentar su presencia dentro de la diáspora venezolana y que pueda ocupar otros espacios y que nos demos a conocer como un grupo preparado que esté dispuesto a contribuir a la sociedad norteamericana a la cual estamos incorporándonos y al mismo tiempo preparar las, los proyectos y las acciones para un eventual cambio político, económico en Venezuela. Dicho esto, tenemos que generar
una advertencia. La mejora de la situación venezolana, si se quiere, es un problema multifactorial en donde no existe realmente una relación causa-efecto definida. Todas las variables son de doble vía. Cada una es causa y efecto a su vez. Por lo tanto, se están imbricando variables de tipo geopolítico, tenemos variables de tipo militar, tenemos variables de tipo de seguridad, tenemos variables de tipo poblacional que están interfiriendo. La juventud se está yendo del país, el país está perdiendo su dividendo etario, está quedando la población más vieja, más anciana, más desasistida, por lo cual se va a complicar tremendamente un proyecto de recuperación económica si no tenemos una base de juventud de la cual tomar. Hay que generar una serie de incentivos para que la juventud regrese y se incorpore al desarrollo. Por otra parte, ¿cuál es la lista de compras que tenemos que resolver? Un país que debe recuperar su capacidad energética para poder satisfacer la demanda doméstica en algún momento cuando haya la posibilidad de restituir los flujos financieros al interior del país. Van a ser necesarios generar suficiente generación eléctrica, por ejemplo, para poder satisfacer la actividad económica en el interior del país, no solamente en la capital, de modo tal que cuando se acelere un poco la máquina no caigan los breakers, porque simplemente no hay electricidad para poder satisfacer el incremento de la actividad económica. Tenemos entonces un tema de restituir cierta capacidad energética doméstica. Necesitamos restituir la capacidad de producción de petróleo dentro de los límites establecidos por toda esta serie de sanciones que en algún momento van a tener que levantarse para restituir los flujos financieros que permitan renegociar la deuda externa, renegociar todos los arreglos institucionales, renegociar las instituciones, rehacerlas de nuevo, mejorarlas, darles contenido. En este momento tenemos cascarones vacíos. Entonces la reconstrucción del país es tremendamente compleja, que tomará tiempo, tomará muchos esfuerzos de todos y en todas las áreas posibles. Yo como economista solamente puedo apuntar en el área económica la parte de sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad externa. No tenemos relativamente reservas internacionales, las reservas internacionales que dan credibilidad a una política monetaria, asumiendo que se mantenga una moneda local como medio de pago, salvo que se adopte un mecanismo como el que está ahora sugiriendo este candidato en Argentina, que va a eliminar el Banco Central y vamos a constituirnos en una especie de apéndice de la política monetaria norteamericana, adoptando el dólar norteamericano en forma concreta. Otro de los aspectos que tenemos que establecer es cómo vamos a modificar las instituciones de modo tal que se pueda, por ejemplo, resolver una quiebra mercantil en un tiempo perentoriamente corto y que no tome años. Que podamos, por ejemplo, resolver un inquilino que no pague y entonces resolver un acuerdo de alquiler. Eso es lo que limita, por ejemplo, la construcción de viviendas para una clase joven. Tenemos una crisis de viviendas que es lo que hace muy difícil establecer un incentivo para la atracción de una clase trabajadora que reconstruya el país. Tenemos que restablecer programas educativos para llevarnos a los límites del saber, del conocimiento, que no nos quedemos atrás. Entonces, ¿qué cosas podríamos establecer? ¿Cómo reacondicionar la industria petrolera? Vamos a vivir del petróleo y tenemos que estar claros con eso. Las energías alternativas no van a poder sustituir el petróleo como fuente de energía. Y hay que estar bien claro. Aquel que diga eso, que va a sustituir el petróleo, está equivocado, definitivamente. Tendremos que vivir del petróleo
durante los próximos 20 años y esa es una ventaja fundamental para el país. Eso es lo que de alguna forma sirve de atractivo para que de alguna manera Estados Unidos todavía preste atención a este país porque está situado en el norte de Sudamérica. De alguna forma nosotros pudiéramos potencialmente contar en alguna medida, a pesar de que existe petróleo en Brasil, de que existe petróleo en Cabeza de Vaca y en que existe petróleo en Surinam. Tenemos una instalación, una infraestructura que puede ser recuperada, algunas más fácilmente que otras, y eso nos sirve de base para reconstituir un flujo de caja que nos dé cierta base y un inicio de estabilidad, pero teniendo en cuenta que todo lo demás tiene que reconstruirse literalmente desde cero. Es compleja y será muy laboriosa la tarea que nos queda por delante. Y es buena suerte. Yo digo que es una bendición, no es una situación mala. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho campo que permitirá incluso la diáspora regresar a Venezuela y tener incluso un ámbito de acción polivalente, tanto en el país de donde se origina hacia Venezuela, reconstituirlo bajo otra base, bajo otras reglas de juego. Me parece muy bien, te veo muy optimista y te voy a ratificar en el cargo. O sea, vas a ser el ministro de Hacienda definitivamente, o de Finanzas, pero, y el líder económico del proceso. O sea, yo me angustio un poco porque a veces veo que los candidatos presidenciales, tú no eres candidato presidencial, eres un excelente economista. Y los economistas tenemos más los pies en la tierra. Lo que yo no veo fácil es en esa transición, es cómo se inician los pasos. Es decir, eh, yo recuerdo, te voy a poner el ejemplo, yo recuerdo oír hablar del plan Marshall y, y creo que en el plan Marshall había algo así como un acreedor seguro y un deudor confiable. O sea, Estados Unidos estaba seguro de lo que estaba haciendo y Alemania era un seguro pagador. Eh, Cuando en Venezuela y en América Latina se presentó el problema de la deuda externa, se inventó aquello de los bonos Brady, que resultó bueno desde mi punto de vista. ¿Cómo sería la implementación? Porque obviamente ah, primero hay que fijar etapas, ¿no? Y segundo, hay que financiarlas. ¿Cómo sería la implementación de los primeros pasos? O sea, eh, renegociar la deuda, por ejemplo, al estilo del plan Brady, o habría un financiamiento puente primero, qué sé yo, algo así como un crédito de tesorería, o sea, un crédito de capital de trabajo en el equivalente a las empresas. Como a mí me gusta la idea de especular sobre los pasos concretos, sobre el, el camino a seguir. No sé si la pregunta te saca un poco de contexto. No, para nada, Ok. totalmente legítima, totalmente justificada. La primera pregunta que harían los acreedores o los financistas hipotéticos a Venezuela es ¿a quién le damos el dinero? Ujú. Ok. ¿Quién es la contraparte que sea confiable? Porque nosotros vamos a hacer un caso de texto. Ok. En del mismo momento que se prospecta la salida del régimen, como sea, bajo la fórmula que se negocie, inmediatamente van a empezar a moverse los precios de los bonos de la deuda externa hacia el alza. Ok. Bonos que se cotizaban al 10% de su valor nominal, inmediatamente van a comenzar a subir al 15, al 20, al 30, al 40, al 50%, como sea. Ok. Pero ya se prospecta un cambio político, pero hay que establecer una base de confianza, de credibilidad, porque vamos a estar como economía sometidos a una especie de administración en fiducia. ¿En fiducia de quién? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Y quién va a asumir el rol de fiduciario Ok. para poder administrar todos esos flujos?
Acuérdense lo siguiente, Perdón, el econom- para quienes no estamos familiarizados, explica un poco lo de fiducia, porque es una palabra nueva en muchos sentidos y porque es muy importante por lo que estás diciendo. un contrato fiduciario o un acuerdo fiduciario establece tres participantes: un fideicomitente, o sea, aquel que coloca unos fondos; el fiduciario, el que recibe los fondos y los administra; y el beneficiario de esos fondos, el que va a recibir esos fondos bajo la figura que establece el fideicomitente. Entonces, es una figura muy amplia, Ok, muy elástica, muy flexible, que puede servir como principio para aplicarse en muchísimos proyectos. No necesariamente estamos hablando de administrar fondos, pueden aplicarse en la administración de proyectos, puede aplicarse en la administración de flujos de pago, de cómo se administran las políticas. De la forma, cualquier forma que pueda adoptar esta resolución va a tener un impacto muy fuerte en la economía venezolana. Y eso en cierta forma me preocupa, porque es como decir, una persona que ha estado absolutamente eh, alejada de la sociedad organizada, que está muerta de hambre, que ha perdido muchos ajá, kilos, que está ajá, absolutamente flaca, que está absolutamente con muy mala salud, y de repente le vas a inyectar comida. A esa persona la puedes matar. ujú, exacto, Entonces, hasta las buenas noticias tienen que ser administradas con muchísima prudencia, con ok. muchísima planificación estratégica. Supongamos que cambia y se va el gobierno, inmediatamente se van arriba los bonos, se van arriba los alquileres, se van arriba el precio de los bienes inmuebles, se van arriba el precio de los vehículos, se van a abrir y con una capacidad limitada para proveer una demanda que apenas tiene capacidad de reacción, puede generar una serie de tensiones sociales que pueden devenir en problemas que no se han visto inicialmente. Entonces, hasta las buenas noticias tienen que ser aplicadas o administradas con un sentido estratégico y con un sentido de la prudencia. Estamos recuperando una persona que ha estado muerta de hambre y tenemos que llevarla a su peso normal. ¿Cuál es el PIB de Venezuela Ese es hoy en día? el manejo de las expectativas. O Exactamente. sea, y ya ahí La teoría, entra la política. exacto, la teoría económica tiene el pésimo defecto de que asume que los agentes económicos manejan la información, toda la información, y eso es absolutamente falso. Los agentes económicos miran hacia adelante, son especuladores. La especulación es una extensión del sentido de la supervivencia del ser humano. Entonces, la especulación es un instinto de prever futuros eh, eventos, y se posicionan estratégicamente para beneficiarse al máximo de estos posibles y potenciales eventos. Esto puede generar tensiones, puede generar burbujas especulativas que pueden afectar los mercados y pueden distorsionar cualquier tipo de política económica. Cuando Sería la había información? ¿Cómo sería la información en Yo me ese periodo? remito, Ah, vamos a remitirnos a lo que fue un ejemplo de texto en el año 93, cuando Venezuela tenía la crisis financiera, donde se habían cerrado muchísimos bancos. Se había decretado un control de cambios. El tipo de cambio se había establecido a través del mecanismo CADIVI, si te acuerdas, y después se había establecido un mecanismo que abría la cuenta de capital y financiera a través de la fijación de un tipo de cambio utilizando los bonos Brady, que incorporaban las expectativas cambiarias. Por lo tanto, el precio de los bonos de la deuda pública incorporaban el tipo de cambio y dio pie para eventualmente generar un programa de apertura con el Fondo Monetario Internacional, con un acuerdo de asistencia financiera. Y cuando se generó la apertura financiera, cuando se suspendió el control de cambios y cuando entró en vigencia el nuevo régimen cambiario, si se acuerdan, el tipo de cambio Brady se estaba cotizando en 575 bolívares por dólar, de esos bolívares de aquella época, de 575, y cuando se inició
la dinámica del nuevo acuerdo, el Banco Central comenzó a subir las tasas de interés por encima del 100% anualizado. Hoy para nosotros 100% en aquella época mareaba ver esa broma. Hoy en día es un chiste a la luz de lo que estamos viendo, pero 100% en aquella época era excepcionalmente alto, pero el tipo de cambio paralelo de 575 colapsó a 475 al punto que el Banco Central tuvo que bajar las tasas de interés y comenzar a comprar dólares como loco, que fue lo que repuso las reservas internacionales, que teníamos menos de 6 meses a más de 14, 15 millardos de dólares. Después se dio la apertura a las empresas mixtas en el gobierno de Caldera II y comenzamos a transitar un camino donde se estableció una cierta sensación de mejora en la dinámica económica y se generó una serie de elementos que ayudaron a la economía. Ahora bien, repetir esa película puede que sea factible, pero mutatis mutandi, con las cosas que estamos teniendo, vamos a ver una dinámica aún más violenta que lo que se dio en el año 93-95, porque estamos teniendo una nueva revolución en puerta. Estamos viendo todos los factores que se dieron durante la época de Chávez, ahora le estamos viendo en el factor María Corina, y eso va a tener alteraciones políticas, va a tener alteraciones incluso en las expectativas de los agentes en caso que se diera eventualmente un cambio o se delinee una perspectiva de cambio político, que será lo primero que va a darse. ¿No has La tenido perspectiva oportunidad de de cambio ver, política. has tenido la oportunidad de ver los programas de gobierno que han ido presentando los candidatos? ¿Has tenido alguna noticia de esas cosas o todavía no has tenido contacto con ellos? No, no, la política verdadera, la nueva política económica no la conoceremos hasta el momento mismo en que se delinee verdaderamente un cambio. Todo el resto son puras especulaciones y que no tiene sentido. Campaña Sí, electoral. exactamente. Además es una cuestión de negociación. Yo no enseño las cartas hasta el momento de sentarme con los banqueros frente a frente y tenga yo un mandato en firme, no antes. Cualquier otra cosa es hablar, hablar pistolada. Qué pasa con el pueblo que votó y ve que son lentos los cambios por los cuales votaron? ¿Cómo manejar allí la confianza y cómo manejar la economía para que no se convierta nuevamente en populismo? Lamentablemente la política venezolana ha estado siempre manejada bajo una mezcla de esperanza y, ¿por qué no?, desilusiones. La medicina que vamos a tener nosotros no va a ser fácil. Por una parte va a permear una esperanza de cambio que puede generar optimismo, pero tenemos que pasar por, como quien dice, literalmente saltos eh, de garrocha, porque no decirlo así. Tenemos un país que tiene un PIB nominal que como mucho llegaría a 40, 50 millardos de dólares. Y esto podría generarnos crecimientos violentos del 20% interanual, que suena espectacular, pero eso va a generar recalentamientos y va a generar una serie de problemas internos y va a generar desacomodos y que tienen que crear unas soluciones rápidamente sobre la marcha y que no va a ser fácil predecirlo. Va a generar muchísima volatilidad, muchísima aleatoriedad en lo positivo. Si uno tiene fe en este país, puede salir muy ganancioso, pero hay gente que no tiene la capacidad de tomar posiciones adelantadas y va a perder en esto. Eso es lo que, y puede generar tensiones sociales. Eso es lo que me preocupa un poco y hay que tener cuidado en eso. No todo el mundo tiene la capacidad empresarial, no tiene la capacidad de tener capital guardado. Aquellos que se compran una casa y sobreviene un cambio de este tipo van a verse absolutamente favorecidos. Aquellos que tengan una empresa se van a ver favorecidos. No necesariamente aquellos que tengan un empleo se van a ver favorecidos, porque puede haber incluso una eh, inflación que va a envolver todo este proceso, una inflación de costos
y eventualmente sigo con inflación de demanda. ¿Cómo lograr dominar la inflación? Tiene que haber un aumento en la productividad para que no haya inflación. Entonces, el aumento de la productividad implica una inversión en tecnología, pero también entrenamiento, que en una primera etapa no existe. Va a ser un camino lento y penoso de adaptación. Tenemos que hacer que regrese la juventud para que se genere una base de población sana, porque de nada sirve reiniciar un proceso de crecimiento si no tenemos una base de población adecuada en la preparación, en la base etaria suficiente, y eso tomará tiempo, eso tendrá un seguimiento mucho más lento, pero hay que programarlo. Entonces hay desfases que se van acumulando uno tras otro. Va a ser un poco caótico. Es una va a ¿Con- ser una tormenta en ciertas áreas positivas y van a haber ciertas áreas negativas, ¿Qué, inevitablemente. qué va a pasar con la política monetaria, profesor? La ¿Dólar, política dólar o monetaria, bolívares? no lo sé. No, no es fácil contestarlo. La política monetaria venezolana siempre en el fondo fue un problema de insostenibilidad fiscal. Un gobierno que gastó más de lo que le entra en ingresos. Entonces inflaciona la economía y jugaba con el impuesto inflacionario. En un primer momento, en los años 90, representaba un 2-3% del PIB y llegó a subir hasta el 10% del PIB o más, hasta que finalmente el bimonetarismo informal, hasta que termina imponiéndose el dólar como moneda de libre circulación, porque no, el Banco Central perdió la capacidad de gerenciar la política monetaria y el gobierno perdió la capacidad de gasto público. Entonces, eso se tiene que recuperar. Yo creo cómo es la que propuesta de Argentina en este momento? La propuesta argentina. eliminar el Banco Central y permitir la entrada de dólares. Ahora, Argentina tiene una combinación multifactorial. Ha tenido muy mala suerte con el cambio climático, lo cual la producción de trigo, de carne y todo eso, junto con los impuestos a las exportaciones, ha limitado la entrada formal de ingresos de divisas para poder soportar la política monetaria. Entonces, tienen también una mezcla letal de políticas populistas de izquierda que están desfasadas, que no responden a las necesidades de una sociedad que necesita recuperarse. Siempre ha habido un manejo populista de las políticas. Fíjate que el detallazo que este candidato de extrema derecha tiene las patillas de Carlos Menem, y este Carlos Menem es una persona que dio una mejora sustancial en la política económica siendo el peronismo. Él Pero, prometió unas cosas y aplicó otras cosas de soluciones de extrema derecha. pero fracasó. Ese fue el consenso de Washington. Eso fracasó. Abrió la cuenta de capitales financieras. Argentina siempre fue una economía muy abierta al resto del mundo y no queda otra sino mantenerse abierta al resto del mundo. Esa fue la tercera economía más grande del planeta en los primeros años del siglo XX. Ella fue la que alimentó a los aliados en la Segunda Guerra. Y de repente, con Juan Domingo Perón, empieza la caída, la cuesta abajo en la rodada, con las políticas populistas. Pero es una evolución natural y lógica de una economía que se enriquece y la población quiere disfrutar de la riqueza y los pobres tienen intolerancia quieren ver un poco de bienestar. Lo estamos viendo en cierta forma hasta en Estados Unidos, si se quiere. Estamos entrando en el ciclo de la política populista. Hay gente que simplemente, si ustedes lo ven en Estados Unidos, el análisis de la política, hay populismo también, y eso lamentablemente está cambiando la política. También el grueso de la población norteamericana se está retirando, los baby boomers se están retirando, quieren un poco de protección social. Me parece de cierta forma hasta lógico que eso ocurra, que se puedan dar el lujo de tenerlo, y ese es algo que se tiene que negociar. ¿Cómo? No lo sé. Yo me estoy integrando a la sociedad norteamericana, pero estamos en un cambio histórico también allá, en ese sentido. Entonces, toda economía que tiene un proceso de enriquecimiento y eventualmente llega a un tope, va a pasar por una situación de cambios estructurales, así, y eventualmente se tiene que recuperar una vez que se hayan comido los ahorros.
Caso venezolano, nosotros tenemos que recuperar nuestra capacidad financiera. ¿Cómo recuperarla? Hay que usar una dosis de libre mercado muy fuerte, pero se tienen que generar también los incentivos para ayudar a la gente a recuperar su capacidad de compra, de consumo, y esto requiere políticas inteligentes. Va a ser muy Fíjate, importante. desde el punto de vista de las finanzas públicas, eso implica una política de subsidios muy grande, muy costosa. Enfocados en subsidios ¿Cómo, enfocados, cómo sí. serían los subsidios? Al estilo de Friedman, de Milton Friedman, subsidio directo al Mira, consumidor, posiblemente, pero sí, pero requieren un bonos y sistema cosas de de esas. control. Se requieren sistemas de bonos, porque si tú incorporas el bono al salario y si el salario no se corresponde con un incremento de la productividad, no estás haciendo nada, simplemente estás alimentando la inflación. Pero necesitas que la gente coma, necesitas que la gente vaya al colegio, necesitas que la gente se prepare, tienes que acumular capital humano. Y ese es un proceso que toma una década, 2 décadas. No es fácil. Pero, Tenemos que reconstituir esa base. pero está bien, pero el petróleo no va a generar suficiente empleo. ¿Cómo hacemos con el empleo? No, pero el petróleo puede generar riqueza si se permea adecuadamente. ¿Tenemos que permitir la entrada del capital privado en el petróleo? Sí, definitivamente. Pero es suficiente la entrada de capital privado para la parte social del cambio, de la transición. En un primer momento no, pero hay que Ahí, o sea, incentivarlo. No podemos pretender tener todas las soluciones el primer día, pero sí generar expectativas de que habrán reglas de juego estables y que no se van a poder cambiar en los próximos 10 años, por lo menos. En cuanto a los impuestos, en cuanto al tratamiento de las nuevas inversiones, que no haya cambios en las reglas, que se respete la propiedad privada, que se puedan resolver los problemas legales, que se pueda resolver la propiedad intelectual, que se pueda permitir registrar propiedad intelectual y poder vivir de la propiedad intelectual y que se considere un derecho sacrosanto. Yo sí creo que esa es una forma de proteger el crecimiento económico. Sin eso no vamos a tener evolución. Y la educación. Tenemos que reformular la educación. Los tribunales tenemos que reformularlos. Tenemos que reestructurar todo el andamiaje legal institucional del país. Darle contenido y darle independencia. Y eso es lo que las instituciones y las instituciones. Y tiene que haber incluso credibilidad bajo el punto de vista respaldo del sector militar. Tienes muchos empleados en el sector público que tienes que desplazarlos, tienes que sacarlos. No, los empleados tienen que ganar lo que tienen que ganar, no incentivarlos a que se busquen un emprendimiento. Aquí la gente no trabaja, los que trabajan en el sector público son simplemente la gente que va de las 9 de la mañana hasta mediodía y algunos hasta ni van, porque el sueldo que reciben es absolutamente inútil. Claro, pero si tú cambias la economía y vas a una Tienes que economía tener una, más tienes que, equilibrada, claro, el claro, gasto público no puede seguir tienes que tener, financiando la demanda eh, de una manera irresponsable. bueno, mira, eh, el sector público en Venezuela es necesario, no puede ser eliminado. Tiene que haber un árbitro con gente que trabaje y que esté bien pagada, pero que se dedique a eso y no a robar. Y no tomar ventaja de su posición que trabaja en el sector público, sino que sea un complemento. Y eso va a ser un cambio cultural muy importante, muy fuerte. Las instituciones tienen que recuperarse, de lo contrario no va a haber inversión. La inversión privada necesita de las instituciones que sean fuertes Pero, y que sean pero el independientes empleo y que público puede, funcionen. pero el empleo público puede generar aumento de la oferta en términos económicos, porque son gente que Como cobra sueldo. empresario, no, el sector público tiene que ser sector público, no empresario. Aquí estamos hablando de, también se requiere un cambio de mentalidad. Aquí hay una dicotomía que se contradice. Aquí Fede Cámaras habla de dialogar con el sector del sector público, pero ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De un sector privado eficiente que pueda competir o está buscando otra vez reeditar la Fede Cámaras de los años 80 cepaliana que está buscando proteccionismo a ultranza
para poder vivir de contratos con el sector público. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Un sector privado que vive como dependiente, ultradependiente del sector gobierno para poder recibir, ¿cómo se dice? Patentes de corso, o es un sector privado que pueda sobrevivir adecuadamente en un entorno globalizado, tomando en cuenta un periodo prudencial de adecuación. Porque siempre estamos viviendo de esta contradicción. El sector privado, sí, como no, la propiedad privada y todo, yo lo entiendo, yo estoy de acuerdo, yo lo apoyo, pero no un sector privado que viva de parásito del sector público y que se genere incluso, como ocurre actualmente, una línea gris que se borró completamente, no se sabe quiénes son los accionistas verdaderos de la empresa privada, al punto tal que la economía ilegal ocupa prácticamente la mitad del PIB, entre lo que son flujos ilegales de corrupción más el abuso de la propiedad intelectual, la copia de patentes o de marcas, utilizando abusivamente propiedad intelectual ajena. Entonces, es una informalidad que no nos va a llevar a ninguna parte. Ese es una... Hay tres equilibrios en la economía que le enseñan a uno. El equilibrio externo, el que tenemos equilibrio que recuperar. interno y el Que un equilibrio fiscal. Vamos a ver cómo el primer equilibrio, me imagino yo que tiene que ser el externo, ¿no? Es decir, Sí, el ajá, fundamental es ese. ¿cómo Ese es el hacemos, que te financia el resto. Así cómo es. hacemos en Venezuela para ese equilibrio externo? El petróleo nos va a dar todo para poder lograr un compromiso de pago de deuda, digamos, que satisfaga a los acreedores. Entonces, Yo ok, vamos a ocuparnos primero en ese. Yo ujú, necesito generar un flujo de ingresos por inversión extranjera directa. No inversiones necesariamente extranjeras. todo, sí, no necesariamente estamos hablando de inversión ligada al sector petrolero. Estamos hablando de inversión para reconstruir el tejido empresarial. Entonces puede ser el regreso de flujos de fondos, incluso del sector privado. Si ustedes ven Se las habla de 900 estadísticas, empresas públicas que pueden ser privatizadas. lo que sea buenamente privatizable, hay otros que son simplemente una figura, una entelequia legal, que no es, que Pero, más pero, vale pero, deshacerse su- de ellos. pero Punto. supongamos que la mitad son privatizables y rentables, porque se trata de renglones donde tenemos ventajas comparativas o competitivas. Ok, Eh, por ejemplo, toda Guayana, agua arriba abajo. y aguas abajo. Ajá. ¿Qué parte vamos a privatizar? De repente aguas abajo se puede privatizar. Aguas arriba siempre vamos a tener el problema del cambio constitucional. Vamos a vivir con una constituyente otra vez para estar perdiendo No, por un eso año y la pico de pregunta es, fantasía. ahí es donde ahí es donde el tablero de ajedrez no es solamente de dónde van a mover los peones o la jugada 3 o la jugada 4, sino cuál es digamos, el, la apertura que tú vas a manejar y cuál es el medio juego que vas a manejar. Entonces, partimos del equilibrio externo, ¿verdad? Entonces, el equilibrio externo tiene varios problemas. Uno es que tú en el plazo inmediato no vas a generar suficientes exportaciones para cubrir el flujo de pago que vas a tener que comprometerte. Entonces, tienes que hacer Claro, algo parecido al plan Brady. O sea, claro, eso lo emite, complementas, o sea, lo tienes que complementar. emites bonos contra negociaciones de empresas, como se hizo con las privatizaciones de los 80 en toda América Latina. Pero ahí tiene un Puedes problema hacer, que es la corrupción. Ahí puedes tiene, hacer, puedes hacer una mezcla de ambas figuras. En primer lugar, puedes llegar a acuerdos de refinanciamiento de la deuda externa con un corte de pelo. Sí, puedes generar planes de inversión con intercambio de deuda externa, es decir, puedes comprar parte de la deuda externa y que lo usas como cambio de canje de capital en empresas públicas. Sí lo puedes hacer, ciertamente. ¿Cuál es la fórmula óptima? Eso dependerá del momento cuando se vaya a dar, pero no se debe descartar esa salida. Se hizo en el pasado, en los años 90, tuvo cierto éxito, cómo no,
que El el sector consenso de público, Washington basó en eso su estrategia. Y en el caso de sí, Argentina, dicen que Argentina, decían los informes, la mató fue la corrupción. Es decir, se hacían negociaciones encubiertas y no los financiamientos no iban a parar a inversiones productivas. bueno, la corrupción permea y tienes que tener instituciones fuertes para vigilar y castigar con alto grado de certeza ese tipo de hechos. Sin eso, vamos a seguir con la misma historia y no vamos a cambiar nada. Transparencia. Entonces, más transparencia, sí. Decir que vaya a haber 100% transparencia, no lo creo. Pero sí decir, por ejemplo, no vas a castigar a alguien con 100 años de fusilamiento continuo, pero sí tiene que tener una cárcel, tiene que tener un castigo casi cierto, de modo tal que vaya a generar un disuasivo creíble eh, y evitar y minimizar, porque se trata de minimizar, no eliminar por completo. Cuando Hay tú corrupción hasta negocies, en... cuando tú negocies con los países grandes, ¿cómo vas a hacer con la deuda rescatada o los activos venezolanos que están en el exterior, producto del rescate de, de dinero mal habido? ¿Es posible, ¿Es posible operar ahí algo? ¿Es posible recuperar? ¿Qué sé Sí, yo? Todo lo que le han quitado a los bancos europeos y a los bancos sí, americanos. el sistema de justicia, el sistema de justicia no es perfecto. ¿Es posible recuperar algo? Sí, yo creo que sí. No todo. Puede haber un porcentaje que se va a perder. Y en manos de la gente equivocada. Claro que sí. Yo sí pienso que va a Hay haber de eso. experiencia histórica de recuperación de dinero robado por los dictadores. No sé, Haití, en alguna parte. Mm, en parte sí, en algunos países latinoamericanos sí, y incluso hasta el caso de Filipinas, la fortuna de los Marcos, por ejemplo, de la familia Marcos, algo se recuperó y algo se recuperó en favor del país, de la economía del país. O sea, hay casos históricos, hay casos de textos que se pueden examinar y que se deben examinar. Ahora, pensar que vamos a recuperar todo, no. Sería muy ingenuo pensar que vamos a recuperar. Piensa que vamos a recuperar un 40%. Cualquier otra cosa es ganancia, realmente. No se escucha. Porque estaba yo mismo cortándome la voz. Sí, Supongamos que vas en un proceso de recuperación del equilibrio externo, que vas a tener una balanza de pagos equilibrada. siempre Eh, el problema venezolano fue equilibrio fiscal porque había una visión de la sostenibilidad o de la solvencia de un poco, visto el punto de vista primitivo. En qué sentido? Vamos a decir que el sentido de la solvencia a la venezolana es que el valor presente de la deuda debía ser inferior al valor presente de los flujos externos futuros, porque el gobierno es dueño del petróleo. Entonces llegó al punto que se estaba pensando el valor presente de los futuros flujos sin ni siquiera haberse realizado la extracción del petróleo, sino basado sobre las reservas probadas o probables que tiene bajo tierra, sin haber tenido la posibilidad de sacarlos y haberlo convertido en flujos de petróleo real. Es como decir, un niño de 15 años que le van a dar una herencia cuando cumpla 21 años y el niño se está compensando a salir a fiestas, comprar cosas pensando en la herencia que va a recibir cuando tenga 21 años, en el valor presente de sus bienes que tiene ahora sobre el valor de esa fortuna que va a tener, porque el tío le va a legar ese $1.000.000 cuando tenga 21 años. Esa proyección de consumo actual versus ingreso futuro es lo que tenemos que eliminar. Nosotros tenemos que basarnos sobre una regla de disciplina fiscal creíble, es decir, donde el gobierno tendrá que someterse a unas reglas de gasto basados sobre una serie de mm, elementos claros y que prohíba endeudarse más allá de cierto nivel y que no sea objeto de populismo, de políticas populistas y que esté fuera del discurso electoral. Lo que estoy pidiendo es prácticamente imposible, pero hay que buscar salvaguardas y es por eso que la figura fiduciaria
inicial es importante. El fiduciario, él dice, no, este dinero no va a ir de aquí, va a ir para allá y no de otra forma y no se va a desviar. O yo me encargaré de que se dirija adecuadamente. Ahora, ¿quién va a ser el fiduciario? ¿El Banco Mundial, el Fondo Monetario o una conjunción de instituciones supranacionales junto con el gobierno en mutuo acuerdo y en negociación de repente? Porque al fin y al cabo los dueños del país son los que tienen que recibir el valor presente de los flujos futuros del repago de la deuda. Y esa es la racionalidad fundamental para establecer el fiduciario como administrador de último recurso. Muy bien, Y va a condicionar la política monetaria y va a condicionar la política fiscal. El Banco Central emitía opiniones sobre el impacto del endeudamiento adicional que se hacía en los años 60, 70 y 80. Esa opinión del Banco Central ahora no se pide, pero va a tener una opinión el fiduciario. Y eso va a ser. Incluso cuando yo estaba en la Oficina de Asesoría de la Asamblea Nacional, que era un organismo de Estado que establecía una opinión sobre el impacto económico y financiero de las leyes, esa figura se tiene que rescatar. ¿Cuál va a ser el impacto económico y financiero de las nuevas leyes que van a implementarse? muy bien. Ya tenemos casi una hora, es decir, de lo programado, nos quedan aproximadamente 34 minutos. Yo Yo quisiera quisiera que los que... incorporar, ah, quisiera incorporar a los demás sí, asistentes, yo creo porque que seguro debemos que de... tienen comentarios y preguntas Cualquier que pueden pregunta es enriquecer. bienvenida, cualquier observación es necesaria y conveniente. Recuerden que esto que estamos hablando hoy, lo estamos hablando quizás por primera vez en este foro, pero, ok, Jorge Hurtado. Adelante, Jorge, gracias. Jorge, levantaste la mano. Aló. Ajá, adelante. Hola Jorge, sí, Sí, bienvenido. sí, Dale Jorge. una pregunta muy ingenua, ¿no? Porque se habla todo, pasar por un modelaje, disminuir el tamaño del Estado, cuál es el rol de los diferentes eh, componentes de la sociedad, el sector empresarial, los empleados públicos, los empleados privados, los retirados, etcétera, etcétera. Está, está algo que quizá vale la pena poner en el tapete. ¿Qué ejemplos hay de situaciones simétricas? Es Kosovo, es Corea, después de la guerra de Corea, es Alemania, que se tocó limitadamente cuando se comentó el Plan Marshall, o algo totalmente absurdo, una islita que quedó a la deriva hace 50 años y el programa de reconstrucción fue así. Por ejemplo, con un fiduciario, con un tamaño de sector privado de este tipo, con o sin Banco Central, con moneda propia, con moneda adoptada, etcétera. ¿Hay un modelo ideal? Es decir, queremos ser como Islandia. Ah, bueno, entonces te copias el librito y lo tropicalizas como un punto de partida para simplificar, porque como muy bien se ve de la discusión, hay N variables. Entonces, bueno, vas a tratar con 1000 o te decides, yo Estado o yo gobierno, me concentro en estas 5. Además, cierro los ojos. Capitalización salvaje y ese es el precio que hay que pagar para la reconstrucción y después vendrán las mejorías sociales, las reivindicaciones sociales, etcétera. Pero llega un momento tienes que decir, bueno, ¿sabes qué? Ese es el precio que hay que pagar. Ventajas, por ejemplo, de la situación actual. Sector empresarial está tan disminuido que los sacrificios que tiene que hacer son relativamente pocos porque lo que queda es chiquitico. Uh, el ciudadano de a pie se está muriendo de hambre. Bueno, sí, él quiere pasar, manejo expectativas de comer una vez a la semana a comer todos los días. Y alguien le dijo que eso era posible. Si le lo va a pasar mañana, expectativa incumplida. Si mire, este es un proceso, vas a pasar de comer una vez a la semana a comer 2 veces a la semana, a comer 3, y nos vamos encarrilando y va el autobús andando. Pero bueno, muy simplísticamente hay ejemplos o modelos este, académicos para decir, bueno, cuando pasa esto, esta es la posible receta, buena o mala, pero como un guión de partida. Ese sería Bueno, mi comentario muy sencillo.
Valdría la pena citar como complemento a tu observación válida la experiencia de los países de la Europa socialista marxista cuando cayó el muro de Berlín. ¿Cómo fue la recuperación de las economías de Checoslovaquia, de Polonia, de, de Rusia o de los países donde estuvo la Unión Soviética? En algunos casos fue exitosa. Vamos a tratar de buscar los paradigmas más exitosos porque hay países que se han recuperado con todos sus defectos, con todos sus defectos. La Unión Soviética se convirtió en una Rusia que es un gobierno de mafioso, donde es un gobierno, está un jefe de una banda, de una facción. Pero tenemos casos donde, por ejemplo, la República Petrolera de Kazajstán tiene sus problemas, pero tenemos el caso de Polonia, que es una economía que se ha venido desarrollando y fortaleciendo al punto que se ha convertido en un competidor serio dentro de la Europa actual. Lo mismo Hungría. Entonces, hay de dónde tomar. Definitivamente existen experiencias que pueden ser aplicables con la tradición de corrupción, ¿porque no?, de oportunismo de los agentes que trabajaban incluso con ventaja, con malicia y ventaja. O sea que yo sí creo que existen formas de recuperar el país utilizando mecanismos que se han aplicado en el pasado. No estamos navegando sin brújula. Yo creo que hay elementos de los cuales podemos tomar y convertir el país en una economía donde el capitalismo se aplique. Sí, claro que sí. Ahora, se requieren recuperar instituciones y eso requiere cierta fortaleza, porque de lo contrario no va a haber inversión y no va a haber empleo y no va a haber crecimiento. Las instituciones deben recuperarse y eso es fundamental para generar confianza. Tiene que haber un gobierno con un mandato claro para que haga lo que tenga que hacer durante el tiempo que tenga que hacerse. Esa es una condición sine qua non. El resto, como tú comentas, yo sí creo que sí se puede hacer. Y hay ejemplos. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer cualquier pregunta es bienvenida y no es necesario que la hagan con el lenguaje y la categoría de los economistas? Ahí está Baral. Baral es un buen... Bueno, yo vivo peleando con Manolo porque yo les digo, yo insisto que yo no soy economista. Él dice que tiene eso de malo. Yo digo, no es que no tenga algo de malo, sino que en realidad yo no estudié eso y no sé de economía. Pero no quiere decir que no me interese la economía. Creo que la economía es esencial. Entonces yo le entro con mucho entusiasmo y con mucho deseo de aprender en qué sentido yo puedo utilizar mis competencias, mis conocimientos en el mundo de la computación, por ejemplo, el mundo de la tecnología de información, para poder contribuir a esto, porque como yo lo veo, es que el sistema es muy complejo, es una situación muy compleja. Existen herramientas para el manejo de la complejidad. En las últimas 2 semanas, yo decidí meterme de frente a estudiar un poco de economía. Y empecé por estudiar historia de la economía, la evolución, y me metí con los premios Nobel. ¿Qué hacen los premios Nobel? ¿Por qué le dieron premios Nobel? Y resulta que una buena parte de los premios Nobel y de las personas valiosas, yo las estudié, pero como investigación de operaciones, como matemática, como dancing de programación lineal. Es decir, que hay una cantidad de personas valiosísimas que han contribuido en el desarrollo del mundo de la computación y de la investigación de operaciones, que lo han hecho desde un punto de vista económico. Entonces yo digo, ¿y qué pasa con los economistas entonces? Porque cuando yo trato de ver cuáles son los mecanismos que existen en el país formalmente, los modelos bien estructurados para manejar eso, siempre tengo respuestas elusivas como que la economía es muy compleja para eso. Y yo creo que realmente la situación económica, por lo que he empezado a ver,
es ideal para aplicar técnicas, pero eso sí requiere mucha matemática y requiere mucho. Pero ahora hay gente en Venezuela y hay gente fuera de Venezuela. Yo recuerdo que uno de mis maestros, que fue Carlos Domingo, él una vez regresó de MIT, que hizo su sabático allá en MIT, y regresó, fue hablando de modelos de conflicto y consenso. Y yo recuerdo que él estaba con el esquema de conflicto y consenso. Y dejó entonces de ser un físico nuclear que trabajaba en computación en la central y se fue a trabajar con el CENDES. Y entonces Manolo lo conoció, fue como un experto del CENDES economista. Y yo cuando lo conocí, de economía no sabía nada, ni me interesaba. Es decir, él estaba interesado, era en el mundo de la computación y sus aplicaciones. Y entonces resultó que hay un mundo enorme. Y yo digo, ¿y por qué razón no se integran esa inteligencia, Manolo? Esa inteligencia natural, nacional, que entre paréntesis, no tiene que estar en el país. Con las tecnologías de comunicación puede estar en cualquier parte del planeta. Nosotros tenemos reuniones con gente que están en Australia, que están en España, gente que está en, qué sé yo, en cualquier parte del planeta, y a eso ya las distancias desaparecieron. Entonces, podemos integrar equipos de inteligencia económica que en realidad empiecen a trabajar en modelos que manejen esa complejidad que está en la cabeza de cada uno de ustedes. Yo te oigo a ti, Douglas, oigo a Humberto García Larralde, oigo a Sari, digo, pero cada uno de estos tiene un universo de conocimiento de allí. ¿Cómo podemos reificar? ¿Cómo podemos hacer que eso sea colectivo, no sea individual, sino que realmente haya una colección de todas esas capacidades y se concrete en un mecanismo que realmente se potencie? Entonces, ese es más o menos mi interacción y mi punto de vista. No soy un economista, pero soy un amante de la economía. un deseoso de saber de economía, porque creo que la economía es un elemento central para el buen desarrollo de las naciones. Pues. Esa es la reflexión que quería hacer. Bueno, Jorge, mira, como comentario a tu comentario, es que los que no estudian, ustedes los ingenieros, a diferencia de nosotros los economistas, los ingenieros ustedes tienen una ventaja, que las respuestas de los experimentos sometidos bajo iguales situaciones de presión y temperatura generan resultados iguales o casi iguales. Mientras que en economía, los resultados que se consiguen pueden ser muy distintos. Tú puedes estar vendiendo una solución lógica, una solución adecuada, pero si es mal vendida o no vendida adecuadamente, te puede generar resultados absolutamente contraproducentes. Vamos al caso de Miguel Rodríguez, el ministro de Finanzas de Carlos Andrés Pérez II. En principio, la política que había tratado de implementar Miguelito Rodríguez era la correcta. Había que abrir la economía a la competencia, a la competitividad, a los flujos de inversiones, el consenso de Washington, toda esta serie de cuestiones. Pero había un problema de mercadeo. ¿Quién tumbó todo ese experimento? Los mismos partidarios del partido político. Es decir, había un problema de cómo vender ese concepto. ¿Por qué? Porque se estaban afectando intereses personalísimos. Ahora, estoy simplemente dándote un muy pobre ejemplo, y en economía tienes un abanico de posibilidades, porque siempre estamos sometidos a choques aleatorios que pueden cambiar absolutamente los resultados. Entonces estamos moviéndonos en el área de las probabilidades, en el área de la incertidumbre. Estamos simplificando. Los modelos son simplificaciones grotescas de la realidad. Si queremos que el modelo tenga algún significado, tiene que ser muy sencillo, tomando en cuenta que pueden haber cosas que lo compliquen. O sea, el modelo siempre te otorga una ventanilla de un posible resultado favorable. Sin embargo, dicho eso, existen otras 20.000 variables que pueden alterar, y eso es lo que hace absolutamente fascinante la ciencia de la economía.
Esa es un poco la respuesta que se puede dar. Uno puede hacer un modelo, lo puede formalizar. Sin embargo, tiene que tomar en cuenta que pueden existir factores no previstos que pueden tumbar todo eso. Y Yo como dice el quiero, chiste, el economista se la pasa 50% previendo qué es lo que va a pasar y el otro 50% explicando por qué no pasó. Ese sí, es un poco sí, yo el chiste quiero, viejo del economista. sí, yo quiero Sí, complementar un poco, porque casualmente lo que está diciendo Jorge demuestra que él sabe bastante de economía y una de las cosas que sabe es que nada se puede hacer solo, sino en equipo. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la economía, que a veces los economistas se aíslan mucho. Allá en Timberlake, cuando ganó el premio Nobel de Economía, economista holandés, que por cierto, Jorge, muchos de los premios Nobel de Economía no tenían formación de economista. Timberlake era Correcto. matemático, Timberlake era matemático. Keynes no era economista, Keynes no era eh, economista. no era economista. Y Adam Smith tampoco. Entonces, la economía por Simon no decirlo, era economista. claro, por Simon no era decirlo así, economista. la economía tiene muchos aspectos intuitivos y tiene mucho de sentido común. Entonces, y yo creo que lo que dijo Timberlake tiene que ver mucho con esto. A él le preguntaron qué pensaba él de sus modelos, de los modelos que había hecho, que orinaron el premio Nobel, modelos de planificación. Y él dijo, mire, mis modelos pueden ser muy buenos, pero una llamada telefónica cambia todo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo conocí un ingeniero chileno que fue asesor de muchos gobiernos, ya murió, lamentablemente. Él era formado en Stanford y él trabajó mucho en Venezuela en temas económicos. Yo cuando tuve mi oficina de economía, lo llamaba frecuentemente a él porque él era, en Venezuela era uno de los tipos pioneros en lo que se llama investigación de operaciones. Él sabía mucho de interpretar una situación y convertirla en un sistema. Tú lo llevabas a una empresa, él veía todo y te diseñaba cómo funcionaba la empresa. Él fue y le dijo, él estaba comenzando la democracia, le dijo a alguien que porque habían eliminado el plan ferroviario de, de Pérez Jiménez, que era un plan buenísimo, y por lo que él sabía era un plan que iba a tener muchos efectos multiplicadores en la economía. Y lo llamó Héctor Hurtado, que era uno digamos, de los grandes, Sí, conocía total. sí, Yo conocí de los jefes, y le dijo, mire, si sigue hablando lo vamos a rapar, porque aquí no podemos hacer ferrocarriles. Aquí tenemos que hacer carreteras para fortalecer la industria automotriz. Entonces, fíjense ustedes, ese modelo que a lo mejor tenía una cierta lógica, tumbó un modelo que había definido Pérez Jiménez. No creo que Pérez Jiménez en sí mismo, sino probablemente algunos proyectistas que Pérez Jiménez no fue el que inventó las cosas. La mayor parte de las cosas que hizo Pérez Jiménez, por si no lo sabían, ya estaban planeadas. Dicen, Pérez Jiménez hizo la Universidad Central. No, eso no es verdad. La Universidad Central comenzó al final de Medina. Pero bueno, para hablar un poco del problema de Jorge, el problema es casualmente que no basta con tener la solución formal, el modelo. Hay que implementarlo, hay que bajarlo a tierra, hay que hacer las transiciones. Yo siempre lo he dicho muchas veces aquí en este foro, que el plan el gran viraje de Carlos Andrés no lo politizaron, lo concibieron teóricamente los muchachos de Liesa, como le decían, pero ninguno de ellos pensó en el impacto que iba a tener dentro de la economía real. Y la realidad es que chocó. No solamente chocó con el pueblo, que fue el primero que se levantó, sino también, por cierto, Douglas, también pisó muchos callos en empresarios que estaban en la transición, que no eran empresarios capitalistas chompeterianos, ni mucho menos, eran empresarios capitalistas que fueron los que creó toda la CEPAL en América Latina, sustitución de importaciones protegida y subsidiada. Tú no puedes bajar de un bueno, solo trancazo todo y decir de ahora en adelante se importa todo, porque el tipo que tiene 20 años peleando para tener cura de aprendizaje y equilibrio económico, le entran unos productos afuera y le tumban la empresa y se quedan 100 obreros en la calle.
Entonces, Así es. el gran problema es tener sentido común para no convertir un modelo económico en un arma de destrucción masiva. Es decir, Tiene que ser políticamente vendible. exactamente. Entonces ahí fue donde Keynes fue un sabio, porque Keynes inventó una cosa que no fue que negó la economía, sino que hizo que la economía ortodoxa pensara precisamente en la gente. ¿Qué fue lo que hizo Keynes? Dijo, la demanda efectiva tiende a ser menor, o sea, la demanda efectiva tiende a ser menor que la oferta, porque la tendencia de la población era hacia el ahorro, era la famosa racionalidad económica de la economía capitalista, que estaba en los modelos, hasta en las películas lo veía uno, la gente tenía cuentas de ahorro. ¿Y qué fue lo que hizo Keynes? Descubrió que ese ahorro, esa tendencia al ahorro, ponía la demanda por debajo de la oferta y eso creaba un desequilibrio. Entonces digo, bueno, el único que puede gastar más para buscar el equilibrio es el Estado. Pero Keynes no dijo el Estado tiene que gastar siempre más. Dijo que el Estado gastaba más, estimulaba la demanda y después volvía al equilibrio fiscal. ¿Ok? Eso que hizo Keynes, ¿qué pasó? Todos los estados convirtieron en eso en una herramienta política. Entonces iban hacia las elecciones prometiendo todo, gastaban mucho y en el año 70 y pico la inflación se estaba comiendo a los países desarrollados. Entonces vino otro economista, este sí era economista, ¿no? Milton Friedman dijo, pero un momentico, aquí hay un problema, el dinero inorgánico acaba con una economía. Y entonces se creó lo que se llama el neoliberalismo, que lo llamaron después salvaje, pero no necesariamente era salvaje, porque cuando fracasó el consenso de Washington, hubo un economista inglés que trabaja en el Fondo Monetario. Busquen ese trabajo, es un informe interno, creo, después lo publicaron, John Wilkins, creo que se llama El Economista, donde plantea que se puede ser liberal de izquierda, y esa tesis la ha levantado por ahí Humberto García Larralde. Es decir, tú puedes tener un proyecto, un modelo liberal, se puede tener ahorita, como lo está vendiendo María Corina, con Carlos Blanco, etcétera, pero ojo, no lo puedes decretar a la entrada de Miraflores y empezar a raspar todo. No, no, hay que aterrizarlo, hay que aterrizar. Por eso yo le preguntaba a Douglas, ¿verdad? ¿Cómo se hacía con los tres equilibrios? Porque los tres equilibrios no son solamente de escritorio. Ese equilibrio externo no es de escritorio, eso es duro. El que haya trabajado en Venezuela con importaciones y exportaciones sabe la cantidad de problemas que tiene Venezuela. Es decir, los aduaneros saben muchísimo de economía y los venezolanos saben mucho más. Incluso muchos de ellos se hicieron millonarios. Ojo, que algunos de los grandes millonarios de Venezuela se hicieron ricos como importadores. Ojo. Entonces, Venezuela es un país importador. Tú no puedes ni decretar que se importe todo, ¿no? Ni prohibir que se importe todo. Tiene que, y ahí es donde entra el problema. Ahí es donde entra el problema gravísimo de cómo manejar la política económica para que, para que cure, para que resuelva y para que vaya creando los equilibrios, porque la palabra clave, como, así como en psicología existe esa palabra, y creo que en ingeniería también, la palabra clave más científica que hay es el equilibrio. Si no hay equilibrio, no hay nada. Entonces, si tú haces un modelo como el que aplicaron en Alemania, tienes que pensar que en Alemania había unas ciertas condiciones que no hay en Venezuela ahorita, que probablemente no es que no las hay todas, porque en Venezuela hay un capital humano que puede ser equivalente al que tenía Alemania al final de la guerra, hoy en día en Venezuela. Ojo, que la diáspora es capital humano para recuperar a Venezuela, no solo la diáspora, sino los que están adentro como Jorge. Entonces, y como muchos de los que están, todos los que están aquí, que viven en Venezuela. Entonces, el problema, creo yo, y aquí voy a decir, el problema es político más que económico. El problema es político. Y la política tiene que cambiar en Venezuela radicalmente, porque somos autoritarios. Entonces, yo recuerdo haber visto, como a mí me tocó trabajar siempre como economista, tanto en empresas privadas como en el sector público, yo recuerdo decisiones de Luis Herrera, de Lucinchi, buenas y malas. Las que eran malas eran costosísimas.
costosísimo. Por ejemplo, la quiebra del Banco de los Trabajadores, que fue una venganza, según los chismes, una venganza personal, o la quiebra del Banco Latino. Las dos fueron políticas, según los que están adentro. Vamos a preguntar a Osvaldo Rangel cuando aparezca, que hoy no vino. Ojo, Osvaldo, está anotado. Entonces, yo concluyo con eso. O sea, Jorge, lo que tú señalas y lo que tú observas, y probablemente Abella o aquí está otro economista que también sabe mucho y está metido allá en Barquisimeto con todo el rollo de los empresarios privados, Luis, Luis Hernández. Todos sabemos que en Venezuela las políticas económicas no las, no las, no las elaboran, no las, Están condicionadas fuertemente. sí, no las aderezan. Es decir, a la carne hay que ponerle sal, a las políticas hay que ponerle sal o azúcar o aceite, ¿entiendes? Hay que complementarlas. Ninguna política económica es tajante, ni es tajante Es ni es pura, definitiva. exacto. Se administran las políticas, se administran las políticas. Así es. hay un punto que tú mencionaste, Manolo, que es el individualismo. Y Ujú. claro, ese es el peor mal. Sí, Ese es el peor mal porque la complejidad no lo maneja un montón de individuos. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una colaboración, tiene que haber una sinergia que potencie el valor del colectivismo. ¿Te das cuenta? sí, Entonces, sí, por eso es que la solución es política, porque política es eso, es la integración de los individuos en una sola fuerza. Y claro, por eso es que efectivamente es político. claro, Político en el sentido más preciso del término político, ¿verdad? claro. Que es el manejo del colectivo, en cierta medida. Es el potencial, es la inteligencia del colectivo. Pero Claro. mientras se piense en las individualidades, cada uno es un artista, cada uno es una estrella, entonces, salvo en el cosmos, que realmente las estrellas forman el universo, en nuestro mundo humano, un conjunto de estrellas no forma Claro. algo integral. Bueno, Y mira, yo creo que eso, Kenneth Galbraith fue un economista que planteó, no sé si Galbraith. Douglas nos puede Es recordar, canadiense, sí. si canadiense, que habló de la tecnoestructura, que es una de las claves del éxito en el capitalismo desarrollado. Aquí la gente cree que Bill Gates es el genio de Microsoft. No, vale. Y no, Bill no, Gates no. tiene 800 personas trabajando en un sitio, 500 en otro, y ninguno toma una decisión radicalmente. Se hacen, se hacen Bueno, evaluaciones, pero se plantean escenarios, etcétera. Es de hecho, así como, de hecho, los productos de alta tecnología no es el resultado de un solo genio, sino es un trabajo en equipo donde la Exacto. propiedad intelectual es el producto de varias patentes donde se suman una con la otra. Y es así una es, cadena, de hecho, y de varios trabajos de equipo. De hecho, las redes del conocimiento han transformado la forma como se hacen las es cosas. correcto, De es modo, correcto. Así es. o sea, Lo que está ocurriendo hoy en día es la eliminación definitiva del individuo genial y la sustitución de ella por la genialidad del colectivo bien comunicado. es Mira, por por eso cierto, que que tú estás en la academia y la Academia de Ciencias Económicas es una de las academias. Entonces, ustedes podrían, y yo creo que tú tienes ya iniciativa en ese sentido, ir preparando el terreno para que las academias alerten sobre esto, que no se tomen, que no se tomen las cosas de gobernar como que yo me eligieron presidente, entonces yo decido todo. No, Jesucristo creó una religión que tiene 2000 años y dicen que Jesucristo, dicen lo que saben, no hablaba por él, sino escuchaba. O sea, te Jesucristo no, puedo, Jesucristo te puedo, no inventó el cristianismo, escuchaba al pueblo, ese es dicen eso. un, ese es un defecto del ser humano, es algo que es muy difícil evitar. Te puedo contar una anécdota personalísima. Cuando Mm. fui designado como vicepresidente de inversiones y cooperación internacional en Bandes, el ministro a quien yo me reportaba era el ministro de Planificación. No vale la pena mencionar el nombre, pero yo recuerdo que yo le dije muy enfáticamente, no te aísles,
escucha a los que están contigo. No te hagas aislar por 3 o 4 asesores, Ujú. porque te van a echar harina en la cara y te van a decir solo lo que tú quieres escuchar y te van a Sí, privar de la capacidad de navegar. Te van a quitar la brújula. Te van a estar diciendo que tú eres un genio y tú vas a estar cometiendo de ahí en adelante error tras error hasta que salgas. Y ese es así el es. grave defecto de los dictadores, los gobiernos unipersonales y de los one-man shows. La debilidad fundamental de gente tipo Elon Musk o de gente que tiene una personalidad muy aglutinante es que los asesores que están junto con ellos solo lo alimentan con lo que ellos quieren ver. Y eso es el grave problema de este tipo de pirámides organizacionales, donde a un carácter fuerte quiera dominar todo y pretende saberlo todo y lamentablemente no lo sabe todo. Y cometen eventualmente errores, ese 1% en la cola que puede incluso determinar el fracaso completo de un trabajo largo y muy costoso. Y como, y Eso como, sucede y en Estados Unidos sucede en todas las partes. ok. Yo Me- tengo alta sospecha y desconfío absolutamente de organizaciones piramidales donde una sola persona determina. Lo que está pasando en China es exactamente eso. La gran crisis china se debe justamente a ese factor fundamental. exacto, Entonces, sí. es gobernanza defectuosa, fundamentalmente. Mira, por cierto, que como yo, esta es mi despedida y quiero hacerles, digamos, saber que voy a estar muy dispuesto a ayudar en cualquier momento, pero no voy a estar en la coordinación. Les voy a sugerir que entre los temas y yo lo hice, pero después hubo cambios y no nos acordamos más de eso. Fue que no nos acordamos, sí nos acordamos, pero no hay que olvidarlo. La estadística en Venezuela, la información estadística en Venezuela está en el piso, como todo. Hay una gran opacidad. Y yo sugiero que ustedes, dentro del foro, busquen hablar con los expertos estadísticos venezolanos, no solo economistas, sino demógrafos, eh, médicos, todos los que manejan, porque sin estadística no se hace nada. Venezuela tiene que buscar una base estadística confiable al máximo en este proceso de transición para tomar decisiones. Estoy hablando del Banco Central, estoy hablando del INE, estoy hablando de organizaciones privadas como Industria o de las cámaras que manejan mucha estadística como la de farmacia o la de Cavidea, etcétera, porque sin estadística no se va a poder tomar medidas importantes de política económica. Es una recomendación que le hago de que busquen la manera de traer aquí a este foro a gente que nos hable de cómo estamos en realidad y cómo están los números. Es mi consejo final. Muchas gracias y no sé si hay... Un comentario, un comentario. Ah, Bueno, mejor dicho, una pregunta. mm. Yo le oí a Manolo que dijo que tú, Douglas, estás en la Academia de Economía. No, formalmente no, pero sí tengo gente conocida y en la Academia de Ciencias Económicas. Ahora, ese es un Ok. cuerpo que tiene que renovarse, si se quiere. Y la mayoría son pura gente que tiene más de 80 años. Entonces, cada uno tiene sus concepciones de la economía. No, pero Algunos con Sari es joven. Tari es una, Pedro Palma es otro. Hay economistas valiosos que están ahí y Humberto, eventualmente van a ir Humberto García. sustituyendo. Humberto García Humberto. fue presidente de la academia, él todavía creo que alguna cosa aporta directamente, no conozco eh, exactamente, pero él sí fue presidente de la Academia de Ciencias Económicas, sí. Bueno, no, te hago la entonces, pregunta porque yo estoy en la Academia de Ciencias desde hace 20 años, de Ciencia Física y Matemáticas, y en la Academia de Ingeniería desde hace un año. Y uno de los proyectos que tengo es la integración de las academias.
Y yo quisiera realmente ir integrando la academia. Entonces, por eso te pregunté sobre la Academia de Ciencias Económicas y Administrativas, porque en buena No, es medida, económicas y sociales, creo. y económicas, Y sociales, ¿no? no, las sociales están en política, Ah, ok. sí, es ciencias políticas y sociales, pero estas Ok. son ciencias económicas y yo creo que, no sé si administrativa, a lo mejor me confundo con el nombre de este comité, pero de todas formas, hablando de la individualidad, las academias, en los Estados Unidos hay una academia de ciencia, en Rusia hay una academia de ciencia, pero aquí hay 7 academias. Me explico, y esas 7 academias no se hablan la una con la otra. Oye, pero por favor, estamos mal, pues. Entonces, una cosa fundamental, yo ya estoy en 2, bueno, no quiero estar en más, pero realmente sí creo que aprovecho de estar en 2 para lo menos tener vínculos con otras personas que tienen otras y que puedan promover un esquema de que, oye, pensemos juntos Mira, y unamos las academias. se me acaba de ocurrir algo. Vamos a crear las Academias Unidas de Venezuela. ¿Qué Aún. decir? Bueno, ¿Qué hacer? ¿Qué decir? bueno, Douglas, bienvenido, muchas gracias. Ya son las 6:31. Eh, yo creo que hemos tenido una gratísima conversación. Creo que se han ventilado muchas cosas importantes. Voy a difundir esta sesión. Y bueno, buenas tardes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Douglas. Y nos veremos pronto. Probablemente la semana que viene voy a estar muy enredado, pero de todas maneras voy a estar pendiente de lo que necesite Douglas para apoyarlo en la convocatoria y en la Bueno, concentración. estaremos en contacto y gracias por la acogida y cómo no, con mucho gusto, será un placer seguir y tomar el hilo de adelante poco a poco y saludos a todos. Seguimos en contacto entonces. Un Gracias, gran Douglas. abrazo a Ok, todos. Hasta luego. chao. Chao. Chao.